Curso de diseño organizacional y procesos. Unidad de contenido, organización y diseño de estructura. Veamos ahora lo que aprenderás en esta parte del diseño y estructura, que son las configuraciones de Mintzberg, los tipos de diseño de estructura y el alineamiento de la estructura a las estrategias. Semana 3, sesión 1. Configuraciones de Mintzberg. Comenzaremos diciendo que el planteamiento de Mintzberg, o el enfoque de Mintzberg, es la base para implementar o cambiar las estructuras en las organizaciones. También debemos tener en cuenta que la estructura básica y la agrupación que hemos visto y que divide a la estructura en áreas de línea, apoyo, control, asesoría y dirección, tiene relación directa con lo que veremos en el enfoque de Mintzberg. Las partes básicas de las organizaciones. Mintzberg establece 5 partes estructurales objetivas, pero agrega una sexta parte que es cualitativa. Objetivas, cualitativas. La primera parte es el lápiz estratégico, que está representado por el responsable de dirigir la empresa, que es el emprendedor o el gerente general. Luego encontramos la línea intermedia, compuesta por los gerentes de área y departamentos que sirven como nexo entre la dirección y las operaciones, que son las que gestionan los recursos. Luego encontramos a los ejecutores, a los que Mintzberg los denomina el núcleo de operaciones, conformado por el personal dedicado a las labores de producción, despacho y entrega del producto o servicio manejado por supervisores. Comparemos la estructura básica que denomina línea a todas las actividades que tienen relación directa con el producto o servicio, y en Mintzberg esto corresponde o está compuesta por la línea intermedia y el núcleo de operaciones. La siguiente parte es la tecnoestructura, compuesta por especialistas que básicamente planean y organizan las actividades o el trabajo. Por ejemplo, sistemas, planificación y desarrollo de producto. Es así que la tecnoestructura tiene como objetivo posibilitar las operaciones, y de acuerdo a la estructura básica está compuesto por unidades orgánicas de apoyo y también las unidades asesoras. La quinta parte es el staff de apoyo, que corresponde a las unidades orgánicas cuya relación con el producto es indirecta o aportan recursos. Por ejemplo, las unidades de la gerencia financiera, recursos humanos y otros similares, que corresponden a las unidades orgánicas de apoyo de la estructura básica. Pero Mintzberg extiende el sentido de apoyo a grupos que hoy pertenecen, subrayo, al outsourcing, como son el personal de vigilancia, el servicio de alimentación, etc. Pero dijimos, líneas arriba, que existe una sexta parte que Mintzberg denomina la ideología, que es de carácter subjetivo o cualitativo y que debe estar en toda la estructura y alcanzar a todas las personas, y que hoy denominamos o llamamos cultura organizacional. Este elemento sigue correspondiendo a la estructura e impacta en ella, y el centro son las personas y su compromiso con la empresa. ¿A qué se refieren los mecanismos de coordinación? Son las formas de hacer posible el cumplimiento de los programas de trabajo en una organización, debiendo decir que esta coordinación es de carácter relativo, según el tipo de estructura y los productos o servicios que ellas prestan. En unas es el acuerdo, en otras las indicaciones y precisiones que los gerentes determinan, en tercero las normas, o en otras es el compromiso. Eso sí, Mintzberg enfatiza en los mecanismos de coordinación mediante los cuales se llevan a cabo las operaciones, y porque considera a esa coordinación un parámetro importante en el diseño de la estructura. Veamos ahora o desglosemos cada tipo. La adaptación mutua
sucede en toda la organización y a todos los niveles, teniendo como vehículo la comunicación informal para el avance de las operaciones. Esta adaptación mutua es utilizada en organizaciones simples o pequeñas porque es la manera más obvia de lograr la coordinación. Sin embargo, también se utiliza en las organizaciones más complejas, porque es el único medio en el que se puede confiar cuando se está bajo circunstancias difíciles de crisis o situaciones importantes o innovaciones. Casualmente las organizaciones avanzan cuando hacen cambios, innovan o resuelven problemas. La supervisión directa que la ejerce el directivo del ápice estratégico, coordinando las operaciones mediante la supervisión directa. La supervisión directa coordina entonces impartiendo órdenes a otros. Por lo general surge cuando las empresas son pequeñas, existiendo contacto directo con todas las personas. Entonces, es de uso de la pequeña empresa. La normalización de los procesos, que se refiere a la coordinación de las normas de trabajo en todos los procesos de operaciones. La estandarización del proceso de trabajo la resuelve o definen los especialistas: ingeniería, planificación, gerencia técnica, los que determinan la programación del contenido del trabajo, los procedimientos a seguir, como en el caso de las instrucciones para el montaje o ensamblaje de máquinas. La organización misma, entonces, es una máquina. La normalización de los resultados, que quiere decir coordinar a nivel de operaciones las normas para lograr el alcance de los objetivos. Nuevamente, los establece la tecnoestructura. Aquí es importante la planificación y la organización, que ejerce rigor sobre el control para asegurar el cumplimiento de los resultados. La normalización de las habilidades, que significa la coordinación luego de haber nivelado, diremos hoy, las competencias, aptitud y actitud, y eso se logra con la capacitación o actualización de los conocimientos. Es necesario precisar que la aptitud está compuesta por habilidades, conocimiento y experiencia, y por el lado de la actitud tenemos la disposición a realizar un trabajo. Por último, tenemos la normalización de las normas, que se refiere o es la coordinación a través del comportamiento y el compromiso logrado por la cultura organizacional. Nuevamente, Mintzberg lo llamaba ideología. Dentro del enfoque de Mintzberg existen 7 tipos de configuración de organización que se definen según el predominio de una de las 6 partes de la organización y también de uno de los mecanismos de coordinación con los cuales se integra el trabajo dentro de cada una de estas empresas u organizaciones. Comencemos con la organización empresarial, que tiene como parte fundamental el ápice estratégico y coordina con la supervisión directa, centralizando la toma de decisiones, con agrupación funcional y que es adecuada, dijimos, para empresas pequeñas y jóvenes, resultando eso sí negativa para el crecimiento, ya que es baja en normas y planificación. La organización máquina, donde predomina la tecnoestructura y coordina con los procesos normalizados, se descentraliza en forma limitada la toma de decisiones, conserva la agrupación funcional y es adecuada para empresas con baja línea de productos estandarizados y de producción masiva. También la presencia de tecnología es alta en sus procesos productivos y de tamaño es la gran empresa, pudiendo ser organizaciones con muchos años en el mercado. Se agrega que su entorno es estable. La organización profesional, por su parte, donde el núcleo de operaciones es la parte fundamental y se coordina con la normalización de las habilidades. Se descentraliza la toma de decisiones a nivel horizontal y vertical.
La agrupación adecuada es funcional y también la dirigida a los clientes o denominada organización de mercado, por el apoyo y la variedad de necesidades o clientes que atiende. En cuanto a tamaño, lo importante es mencionar que la mayor cantidad de personal está en operaciones. Es adecuada para empresas de servicios o productos de fabricación limitada o artesanales. El empleo de la tecnología va de nivel mediano a bajo. La organización divisional, donde predomina la línea media y se coordina de acuerdo a los resultados, y la agrupación es de mercado y divisional. Es adecuada para empresas que manejan líneas de productos altamente diferenciados, atiende a mercados masivos y tiende a extenderse geográficamente. En cuanto a tamaño, son organizaciones grandes con alto uso de tecnología. En la organización innovadora o adocracia predomina el staff de apoyo o el núcleo de operaciones y la coordinación se realiza por adaptación mutua. La descentralización existe, pero de modo selectivo, y la agrupación es funcional y de mercado, y es adecuada para empresas de servicios profesionales y hoy se apoya en sistemas de información. Luego tenemos la organización misionera. La organización misionera tiene como parte fundamental la ideología y coordina por normalización de normas. La descentralización es total y la agrupación puede ser variada. Se apoya en la cultura organizacional y es adecuada para organizaciones sociales como las ONGs. La organización política, que se caracteriza por no tener parte fundamental ni coordinación, pero de modo particular es el poder el que rige a la organización. Y para terminar con las configuraciones, Mintzberg plantea también la organización virtual, que tiene como parte fundamental los sistemas de información y coordina con la comunicación hoy por medios electrónicos, y la agrupación tiene como base la funcional, pudiendo combinar con otros modos de agrupar. Encontramos en la virtual que la descentralización está en los sistemas de información, poniendo como ejemplo a Nike. Cuando un cliente requiere un producto, la decisión en cuanto a fabricación la plantea el sistema, y podemos imaginar que existen criterios estandarizados preestablecidos y que no pueden ser modificados entre ellos. El lugar de fabricación, la tendencia del crecimiento es hacia la organización virtual, por lo que la teoría en un futuro cercano sufrirá cambios sustanciales y replanteamientos necesarios. Veamos ahora los impulsos. Mintzberg también las llama fuerzas, que tratan de dirigir y avanzar, pero de formas diferentes y en distintos sentidos. Veamos. La fuerza de la dirección en la empresarial impulsa hacia el liderazgo, y es útil para la pequeña empresa para defenderse y crecer. En cambio, la fuerza de la eficiencia de la organización máquina ejercida por la tecnoestructura se impulsa hacia la racionalización y es útil para manejar los costos por la baja línea de productos y el consumo masivo. Luego, en la organización profesional se ejerce presión sobre los trabajadores para mantener o elevar sus habilidades, hoy denominadas competencias, y se llama la fuerza de las habilidades para manejar las particularidades de los servicios o el carácter artesanal de los productos, por lo que se impulsa hacia la profesionalización o también especialización. Es muy útil para conjugar en la diversidad que atienden este tipo de empresas la productividad y la calidad. En la organización divisional, en cambio, y en la medida que avanza en la cantidad de productos por línea y o el aumento de la complejidad de los mismos productos, se presenta una pugna por los recursos de la inversión y la necesidad de autonomía, ambos necesarios para la gestión de las unidades o divisiones, para alcanzar cada una su propia productividad y su beneficio, y la fuerza se llama la fuerza de la concentración.
por lo que se impulsa hacia dónde, a la fragmentación o separación. En la organización innovadora, que depende del cambio para su constante éxito y requiere claramente de la fuerza de la innovación o hacia la innovación, motiva que todas las personas que componen la empresa, expertos, trabajadores y administradores, se impulsen hacia la colaboración. Luego tenemos que en la organización misionera, por el hecho de que todos los miembros dirigen sus fuerzas al mismo fin, se hace necesario ejercer, a su vez, una fuerza hacia la cooperación, por lo que se impulsa hacia la unidad. La organización que se centra en la política obliga a las personas a competir entre ellas, pero de manera negativa, ejerciendo una fuerza hacia la competencia, lo que lleva o impulsa hacia la separación. Por último, la organización virtual procura que gran parte de la estructura se concentre en los sistemas automatizados y la tecnología, por lo que ejerce una función o fuerza hacia los sistemas, por lo que con criterio lógico podemos decir que se impulsa hacia la automatización. Tarea: desarrolla ahora la tarea asignada para incrementar tu conocimiento. Conclusiones: reflexiona ahora sobre las conclusiones que aparecen en la diapositiva y agrega tus propias conclusiones.